Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bueno, un día más acá en mi canal Secretos para Emprender, mi canal de YouTube. Pero hoy vamos a tener un programa muy distinto. Me voy a poner un momento mis audífonos. Hoy no vamos a estar hablando de emprendimiento. No, para nada. Hoy vamos a estar hablando de un tema que me parece muy importante de comentar con ustedes em, y que básicamente lo estoy haciendo porque eh, pues es como parte de una promesa que hice, donde yo le dije a Dios, bueno, mira, si no tenemos complicaciones con el COVID, yo voy a dar testimonio sobre la moringa. Y esto va a sonar un poco fanático, pero me parece que hay información que les voy a dar no solamente de la moringa. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Sino de otras cosas que creo que son bien interesantes. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Sobre todo lo que ha sido mi experiencia con el COVID, porque creo que tenemos poca información, ¿sí? Sí, tenemos información general de lo que está pasando, las cifras, de lo peligroso que puede ser, etcétera, pero necesitamos información muy real de lo que puede vivir una persona en el día a día con este fenómeno que todos estamos viviendo en este momento. Entonces, quiero empezar, bueno, por agradecer a Dios, porque de verdad, pues, afortunadamente, en medio de todo, por muy molestos que pueden ser los síntomas, han sido, todavía lo son, muy leves. Mi mamá está aquí conmigo, me la traje de Venezuela protegiéndola, bueno, del sistema de salud y del COVID, y resulta que se contagió a los pocos días de llegar. Tiene 76 años, entonces se podrán imaginar eh, todo el tema. Pero precisamente por eso, porque digamos que es la experiencia, cuatro personas compartiendo acá, y muy probablemente los cuatro, aunque no los cuatro nos hicimos exámenes, los cuatro tuvimos COVID, entonces por eso también quiero comentarles, ¿sí? Entonces voy a empezar, antes de hablar de todo lo que quiero hablar, que quiero hablar de la moringa y de otras cosas y alternativas que podemos usar, y tipsitos y cositas bien importantes. Quiero empezar por comentarles cómo me pasó a mí, ¿sí? Hola, Love, Gano, salud. Gracias por estar aquí compartiendo. Bueno, y les quiero contar primero cómo me pasó a mí. O lo que pasó acá, digamos. El hijo de mi pareja empezó a tener unos síntomas gripales, ¿sí? Y dijimos, bueno, es una gripe. Después, cuando le dio, ya igualmente como que o sea, lo apartamos, o sea, lo pusimos en cuarentena por mi mamá, sobre todo cuando le apareció un primer síntoma de garganta y fiebre, ¿sí? Entonces, lo pusimos en cuarentena a él solo, pero es muy joven, tiene 19 años, entonces, bueno, nada, nos cuidábamos mucho de tenerlo a él aparte. Luego a él le hicieron una prueba privada nasal. No es la PCR, no recuerdo ahorita bien el nombre, pero no es la PCR. La PCR es la más confiable, la nasal PCR. Y salió negativa. Y entonces, bueno, ya a los días, como salió negativa, a él le estaban haciendo control por la gobernación. Como salió negativo y se le quitaron los síntomas, le dijeron, bueno, ya puedes salir, ¿vale? Después me enteré en todo este proceso que esa prueba tiene un 20% de error, es altísimo, o sea, uno de cada cinco pueden salir equivocados, o sea, que es probable que él haya sido, digamos, el agente transmisor del COVID y lo teníamos aquí en casa. Digo todo esto para mostrar como todo el panorama, pero no es la única posibilidad, se los aseguro. Y yo era pues una realmente enferma con mi alcohol, donde me montaba, si me montaba o si me sentaba en una silla en un centro de salud
o donde fuera, la buceta, alcohol, o sea, todo el tiempo alcohol en las manos, todo el tiempo desinfectándome cuando llegaba, guindaba. Y no digo que no es importante, ojo, sí es importante, y el tapaboca también. Pero lo que quiero, hola Tarek, ¿cómo estás? Lo que quiero decirles es que tenemos que tener más previsiones que solamente el tapaboca y lavarnos las manos y todo eso, ¿sí? Bueno, total, que pasó esto, pasaron varios días, a él le hicieron la prueba el 1 de octubre, o sea, ya hace casi un mes. Luego de eso, yo tuve también que ir al centro a hacerme un examen médico, fui por en el metro lamentablemente no hay distanciamiento ni siquiera de silla, ya se sienta la gente uno al lado de otro, es impresionante. Creo que el riesgo del metro es altísimo por la concentración, porque este virus también influye mucho la concentración, la cantidad y el tiempo que permanezcas con el virus. Eso incrementa las probabilidades de contagio. Bueno, en el centro es impresionante, la gente no usa y se quita el tapaboca. O sea que no les recomiendo ir al centro para nada si quieren prevenir el COVID, y tampoco les recomiendo mucho el metro. Pero bueno, me vi, digamos, también como sujeta a esto. Y luego otro amigo en común que salía mucho con mi mamá, y también es una persona joven de 30 años, también, bueno, eso fue lo último ya. Cuando él dio positivo, ya yo venía con algunos síntomas gripales, ¿sí? Entonces a mí me empiezan los síntomas gripales, digamos, el 18, más o menos. Un domingo me empiezo a sentir un poco, pero yo seguía pensando que era gripe. Yo seguía pensando que era gripe. Y bueno, de hecho ese día salí, me protegí más porque iba a salir a la calle, iba a estar en contacto con la gente, pero me tocó salir un domingo. Em, Hola, a HP 2007. Hola Álvaro. Bueno, entonces resulta que me tocó salir y el lunes yo amanecí mejor. Entonces yo dije, no, esto no es COVID, porque amanecí mejor. El martes salí, fui, vine porque era el cumpleaños de mi novio, entonces y comimos pizza, tomé cerveza, etcétera. Y bueno, imagínense, pues al otro día, miércoles, amanecí tumbada, tumbada, que no me podía parar, no reaccionaba casi cuando me hablaban, o sea, no podía con mi cuerpo y con una amígdala así. Entonces allí dije, no, esto no es una gripe normal, y empecé, porque yo ya tenía decidido, es una decisión mía personal, también les voy a hablar de eso, empecé en ese momento el antibiótico, ¿sí? Yo sí había dicho, bueno, si yo empiezo a tener síntomas de COVID, empiezo antibiótico. Y ya les quiero comentar un poco más adelante sobre este tema del antibiótico. Entonces yo empecé el antibiótico, mi mamá tenía síntomas gripales, mi novio también, todos estábamos así en la casa. Y ese mismo día, el miércoles, yo llamé a Sura, les di los síntomas y me dijeron que podía ir hasta allá a hacerme una prueba. Bueno, complejo, complejo porque cómo te transmites a hacerte una prueba. Si tienes sospechas de que tienes COVID, entonces es complejo, no sabía cómo hacer, cómo ir. Y tuve que llamar a un Didi, que luego que tuve los resultados, por cierto, los reporté que tenía COVID para que ellos también supieran. Pero es muy complejo porque cómo te trasladas sin el riesgo de contaminar gente. Si te vas en el metro y te vas o en bus, es todavía más gente la que puedes llegar a contaminar. Pero bueno, yo fui porque yo dije, tengo que ir a hacerme la prueba porque eso va a definir si mi mamá está en riesgo o no. La de mi mamá se la venían a hacer, pero se iba a demorar más. Entonces yo fui rápido, y al otro día sí me dieron el resultado, dio positivo. Inmediatamente llamamos para que mi mamá le vinieran a hacer la prueba. Mi mamá se demoraron 4 días en venirle a hacer la prueba. Afortunadamente, cuando yo di positivo, ella aceptó empezar tratamiento, ¿sí? Entonces empezamos, que es otro agradecimiento que tengo que dar, el doctor Materán, nuestro médico internista de Venezuela de toda la vida, que es un teso, como dicen
acá en Colombia, nos atendió inmediatamente por WhatsApp, le puso tratamiento a mi mamá y mi mamá, que es súper, súper terca, mami, si estás por ahí, ella lo sabe, bueno, aceptó hacerse el tratamiento porque se lo decía Materán y entonces empezó a hacerse el tratamiento con antibióticos, etcétera, y todo el tratamiento que les voy a comentar un poco de eso, pero no les voy a dar nombres porque no soy médico. Bueno, total que empezamos a tajar con ella eso, y nosotros todos en tratamiento. Conclusión, ¿de dónde pudimos contraerlo? Muchas opciones. Que la primera prueba no fuese real. Segunda opción, que en un centro médico. Tercera opción, en el metro. Cuarta opción, con otro amigo. Estamos expuestos. Cuando vamos al supermercado y agarramos cosas que otro agarró, estamos expuestos. Eso es lo que quiero que tengamos en cuenta y que seamos muy conscientes. Estamos expuestos e incluso dicen que un 80% de la población se va a contagiar y tenemos que estar preparados. Y por eso quise hacer este programa. Entonces, retomo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Le dije a Dios que si todo salía bien, yo quería hablar no solamente sobre mi experiencia, sino también sobre un tema muy específico que les voy a hablar ahorita, que es sobre la moringa, ¿sí? Eh, Me da un poco de risa porque parezco, ay, me disculpan, no quiero ofender a nadie, pero parezco como fanática religiosa con esto, pero quiero hablarles de cosas que he investigado también y de cosas específicas, ¿vale? Para que ustedes mismos se informen, no me crean a mí, ustedes mismos se informen. Entonces, ¿por qué la moringa? Hace un mes yo escuché un programa acá en Colombia de que habían sanado, creo que fue en Valledupar, la primera cárcel completa con aguapanela, limón y moringa, o sea, moringa disuelta en aguapanela y limón. Y me puse a investigar y dije, wow, o sea, yo necesito subir mi sistema inmunológico, no es muy bueno, a mí me da muchas gripes y mi mamá venía. Entonces yo empecé, apenas ella llegó, empecé todos los días a darle agua panela con limón y moringa, ¿sí? Todos los días un vaso, todos los días. ¿Por qué? Porque es lo que quiero comentarles, ¿sí? Les voy a hablar primero que nada para que ustedes investiguen. Hay un artículo, lo pueden buscar en internet, del diario El Espectador, que habla sobre cárceles y moringa en Colombia. Lo pueden buscar. Dice, de 1.700 prisioneros se habían infectado 900, según testificó el calvo dragoneante Basilio Pérez, guardián del Instituto Penitenciario IMPEC. Gracias a recomendación de su abuela, le llegó el run run de una planta que fortalece el sistema inmune. Henry Carreño, quien cultiva moringa en Acacias, donó un cargamento. Los guardianes la prepararon con agua panela y limón, en ollas descomunales como para saciar 5 batallones. La recuperación fue masiva. En un mes se derrotó el virus. Custodios, presos, además encontraron tranquilidad, disminuyeron los tropeles. Todos filosofan. La planta cura también el alma, quitó el miedo, la pandemia, el odio, bueno, otros fenómenos que se dieron allí interesantes entre los guardianes y los presos porque los guardianes los cuidaron y los ayudaron. Bueno, eso es otro tema. Familiares y guardianes recogieron fondos y enviaron moringa a 10 cárceles del país. Sí, va a quedar grabado y en IGTV, así que pues lo pueden luego compartir. Ok, fíjense, enviaron moringa a 10 cárceles del país donde se replicó el prodigio. Este fenómeno se ha replicado en muchas cárceles en Colombia, por eso quiero que ustedes mismos lo investiguen. Hay entrevistas en YouTube, incluso en YouTube no, perdón, sí, en YouTube. Y es interesante porque incluso las preguntas son de periodistas y muy científicas y todo, y como escuchar opiniones diferentes. Entonces quiero hablarles de la moringa, porque claro, nos preguntamos qué es eso de la moringa, ¿no? De hecho, tenemos una anécdota en Venezuela porque Cabello en una oportunidad la mencionó, etcétera. Miren, la moringa se ha utilizado desde
antiguo en la práctica ayurveda india para el alivio de hasta 300 dolencias distintas. Unas aplicaciones que en buena parte han merecido la confirmación de recientes estudios clínicos, aunque queda mucho por explorar. Destaca como potente aporte nutricional y energético con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antihistamínicas, antibacterianas, hipolipemiantes, hipoglucemiantes, eupépticas, bueno, etcétera. Bueno, favorece la digestión. Entonces, fíjense, les voy a decir los principales beneficios. Y muestran una alta capacidad antioxidante para frenar la acción de los radicales libres y frenar o evitar infecciones. Ayuda a reducir los niveles de colesterol y de accidentes cardiovasculares. Se usan como laxantes las hojas y ayudan en el estreñimiento crónico. Alivian la inflamación del riñón, ya que que se presentan en las vías urinarias como la vejiga. Ejerce un efecto protector desintoxicante del riñón en caso de uso de medicamentos. También sirve para controlar la tensión sanguínea, la migraña, cefaleas, también para el tratamiento de tumores como en los ovarios, en el hígado. Y aquí viene lo interesante para el tema del COVID. Aquí quería llegar. Tiene una alta capacidad antiinflamatoria, mostrándose efectiva en el tratamiento de afecciones crónicas como la diabetes, la artritis, la artrosis, pero también en inflamaciones digestivas, hepáticas, renales. O sea, ¿a dónde voy? Ella ayuda a desinflamar los tejidos. Si nosotros la consumimos antes, también tiene vitaminas y también mejora el sistema inmune para antes del COVID, pero durante el COVID también nos va a ayudar a desinflamar y que el proceso del COVID sea más llevadero, porque tiene altos efectos desinflamatorios. Combate síntomas en procesos alérgicos, te ayuda a desinflamar la mucosa del tronco respiratorio. La moringa está indicada en alergias respiratorias por contaminantes, intolerancias alimenticias, procesos asmáticos, rinitis, conjuntivitis, laringitis y bronquitis. ¿Ok? Muestra una potente acción antibacteriana, lo que impide el desarrollo y propagación de determinados agentes patógenos. ¿Por qué esto es importante? Y ya entiendo por qué muchos médicos están mandando antibióticos. Hay controversias, hay médicos que dicen no tomes antibióticos porque es un virus. Y más bien no es bueno porque cuando necesites el antibiótico no te va a hacer efecto. Respeto muchísimo, muchísimo la opinión médica. Yo no soy médico, pero ya entiendo por qué hay médicos que están mandando el tema del antibiótico. ¿Por qué? Porque el sistema inmune se deprime cuando tienes el COVID, estás como más expuesto y el antibiótico lo que hace es protegerte para que no venga una bacteria. Es cierto que el COVID es un virus, no es una bacteria, pero el problema es que se complica. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el antibiótico? Te protege para que no entre una bacteria cuando estás con el COVID y tu cuerpo está luchando contra el virus. ¿Sí? Está más expuesto, está más vulnerable. Entonces, el antibiótico te protege. Pero también la moringa te ayuda con este tema porque también es antibacteriana. Sigo con la moringa. La moringa es una planta energética, potencia la producción de glóbulos rojos y nos proporciona vitaminas. Entonces también aporta vitaminas. Supone un aporte de vitalidad y energía para afrontar estados de debilidad y fatiga. ¿Qué nos da el COVID? Debilidad y fatiga. Entonces nos ayuda también a compensar en ese aspecto. ¿Ok? Eso por un lado. Entonces, recomendación, busquen información, no me crean a mí, entren a internet, busquen los casos que están documentados sobre cómo han combatido. Ojo, la moringa no cura el COVID, no lo cura, el COVID es un virus. Y nuestro cuerpo es el que se defiende, pero nos ayuda primero previamente nos va a ayudar con nuestro sistema inmune y luego durante el proceso a desinflamar, a que no tengamos una complicación bacteriana, etcétera, ¿vale? A eso me refiero, ahí voy. Entonces, hay un segundo elemento que que les quiero recomendar, antes de pasar a la parte médica. Esto es, digamos, lo que es ya, bueno,
temas más de medicina natural. ¿Qué es la equinacia? ¿Equinacia o echinacia? Soporte científico, buena pregunta. Busquen en internet, ¿vale? Busquen en internet. Son recetas antiquísimas, la receta de la abuela, hay algunos estudios hechos, según lo que investigué, pero no son concluyentes, ¿sí? Lo importante es que la moringa no les va a hacer daño, no les va a hacer daño, no les puede hacer daño. Los otros temas que yo les voy a hablar ahora sobre antibióticos, si lo toman o no, eso sí, ya ustedes lo consultan con su médico. Pero la moringa no les puede hacer daño de ninguna forma, ¿ok? Entonces, bueno, ahora les voy a hablar de eh, otra planta que es la echinacia o equinacia. La equinacia es una de las principales plantas medicinales empleadas para la prevención y tratamiento del resfriado común. Esta sí es más específica para el resfriado, ¿sí? Y esta sí no es conveniente estarla tomando con anticipación ni nada, es al primer síntoma de gripe. Se recomienda para el resfriado común. Dice, de hecho, la Agencia Europea de Medicamentos aprueba el empleo bien establecido de la equinacia vía oral, tanto en la prevención como tratamiento del resfriado común, no COVID, resfriado común. Además, existen varios estudios que muestran su eficacia en el tratamiento de enfermedades infecciosas de origen vírico, como en el caso de la gripe. De entre las propiedades de la equinacia, destaca la capacidad de estimular la formación de glóbulos blancos, tanto a nivel de linfocitos como macrófagos, dos de las principales representantes de nuestro sistema inmune. También se ha podido observar un aumento en la proliferación de citocinas asociado al consumo de echinacea. Las citocinas son proteínas que actúan como reguladores de la respuesta inmunitaria inflamatoria. Ojo, ojo, importante. La echinacea no es como la moringa que la puedes tomar por largo tiempo. No se recomienda porque no se conocen los efectos de largo plazo. Entonces, ¿cómo se debe tomar y cuánto tiempo? Tratamiento sintomático. Se recomienda tomar equinacia con la aparición de los primeros síntomas. No se debe prolongar más allá de 10 días. Se aconseja tratamientos discontinuos con echinacea durante 1 o 2 meses seguidos de periodos similares de descanso. O sea, la echinacea no se debe consumir permanentemente. Que no se recomienda para personas con enfermedades autoinmunes, inmunodeficiencias, con terapias inmunosupresoras y cualquier patología relacionada con el sistema inmunitario. ¿Por qué? Bueno, me imagino que porque no hay estudios, ¿vale? O sea, estos son medicamentos naturales que tienen algunos estudios, pero no han pasado por procesos de estudio minuciosos, ¿ok? Eso es importante decirlo. También, repito, yo no soy médico, yo solamente estoy hablando desde mi experiencia, ¿sí? Y por eso quiero ser muy, muy cuidadosa con todo lo que diga. Entonces, ya hablé del tema ¿qué hice yo? Yo empecé a tomar moringa desde el principio y echinacea, digamos, con los primeros síntomas, ¿ok? Solo con los primeros síntomas. No se debe prolongar por mucho tiempo. Ahora, quiero ir ya a temas más médicos de lo que ha sido mi experiencia en estos días con el COVID. Em, y miren, pueden preguntarme lo que quieran, pueden intervenir, pueden dar su opinión, si lo han vivido, todo eso me parece que es muy importante en el día de hoy, ¿vale? Eh, Comentarles, desde el momento que a mi mamá le hicieron la prueba y salió positiva, ya empezaron a hacerle muchísimo seguimiento a Sura, que es la EPS acá, en la que nosotros estamos, el seguro en Colombia. La llaman diariamente con una máquina para que meta los valores, etcétera. Pero quiero comentarles, miren, hay uno de los síntomas que es que da como un poco de dificultad para respirar, en el caso nuestro, un poco solamente, ¿sí? Cuando se complica, pues se complica. Entonces hay algo muy que les recomiendo tener en casa desde antes, que es esto, es un oxímetro, es un aparatico muy pequeñito, donde se mete este dedito, el dedo del medio, es recomendable, ¡ay! Se me cayó, ya va. Es recomendable frotarlo un poquito para que esté caliente
y entonces lo pones, metes el dedito, lo prendes y él aquí, miren, ¿sí? Allí lo pongo. El, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar, si no lo dañé, ah, ya va. Nos va a dar bueno, nos da varios valores, nos da la cantidad, lo digo pero chiquito, la cantidad de oxígeno, la saturación de oxígeno en los pulmones. Entonces, se me cayó y no sé si lo dañé. Bueno, no importa, es para que ustedes simplemente, sí importa, pero sí, creo que se dañó. Wow, oh my God. Bueno, em, el aparatico, vamos a resetearlo, les da el valor de la saturación de oxígeno, que no les voy a decir cuánto les debe dar ni cuánto no, porque eso, aquí está, no se dañó, 96, ¿sí? Porque eso depende de la persona, de la edad, y yo no quiero dar datos y cosas, ¿no? Que puedan confundir. Pero es muy importante tenerlo en casa, porque esto nos dice si estamos teniendo, con el caso de mi mamá empezó a sentir esa dificultad respiratoria y se asustó mucho y casi salimos corriendo a la emergencia. Entonces, no, un primo nos consiguió un oxímetro prestado, este sí nos los trajo Sura después, nos pasaron un kit, el seguro médico para mi mamá, que es seguro acá de público, o sea, es privado porque el servicio es privado acá en Colombia, pero es una EPS que es obligatorio, ¿sí? El seguro obligatorio. Sura realmente es muy bueno y tengo que decirlo. Nos trajo este kit. Bueno, con esto mi mamá se quedó muy tranquila cuando se dio cuenta que es un efecto normal. Es normal que tengas ahogo. De hecho, yo tengo en este momento. Estoy hablando con ustedes y tengo un poco de ahogo todavía. También tengo sensación aquí como en los senos paranasales de inflamación. O sea, como si tuviera aquí un poquito de flema. Ya pedí cita porque los síntomas se pueden prolongar hasta por 3 semanas, y ya te tienen que, es un tratamiento sintomático que te tienen que hacer, pero ya a mí me dieron de alta en términos de que ya no contagio. Pero hay síntomas que quedan. Para el tema respiratorio, hay un ejercicio, si quedas con algún temita respiratorio, que es hacer una respiración muy rápida y llenar todos los pulmones, mantener 10 segundos y después botar lentamente. Y eso hay que hacerlo 3 minutos en la mañana, 3 minutos en la noche. Otra cosa que hicimos con mi mamá fue que, gracias a Dios, teníamos acá en casa un aparato, y entonces le pusimos terapia respiratoria. Y eso también, yo también la he hecho y también ayuda, ¿sí? Y bueno, son cositas que, bueno, no todo el mundo va a tener un aparato para hacer terapia respiratoria, pero sí podemos tener un aparatico de estos, que lo podemos comprar por internet, por Mercado Libre, y tenerlo a mano, porque si en caso de que llegue a pasar algo, nos salimos corriendo a buscar uno y nos puede ayudar mucho, sobre todo a tranquilizar, a saber que estamos con los niveles normales de oxígeno o si necesitamos más ayuda. ¿Qué sería? Bueno, que si ya tenemos los niveles de oxígeno muy bajos, debemos ir a una emergencia, debemos ir a la emergencia de la EPS, nos deben hacer un examen de tórax para ver los pulmones cómo están, y ya eso no puedo hablar de eso porque no fue mi caso, pero sé, porque lo pregunté, que eso sería lo que hay que hacer. Tenemos que tener a mano un termómetro y estar monitoreando tanto el oxígeno como la temperatura, ¿sí? Esos es dos elementos muy importantes tenerlos en casa. Y ya, bueno, lo otro es guardar reposo. Y quiero hablarles ya para terminar, un poco del tema del tratamiento, ¿sí? Y de si tomarlo o no tomarlo, cuándo tomarlo. Y como reitero, esto es una opinión personalísima, personalísima. Yo no soy médico, solo puedo hablar desde mi experiencia, ¿vale? A ver,
En mi experiencia, yo decidí, cuando empezaron los primeros síntomas, atacarlo como COVID. ¿Sí? Cuando me empezó la amígdala y la amigdalitis con un poco de, como así, de sangrecita y tal, cuando escupía, yo dije, wow, no. Y yo empecé con el antibiótico. El tratamiento, no, yo no puedo, no soy médico, no puedo decirlo. Es muy importante que tengan un médico de cabecera, alguien que les pueda apoyar o si no, inmediatamente llamar al sistema de salud. Hay médicos que no mandan antibióticos si no hay fiebre, si no hay infección. Yo decidí tomarlo aún sin fiebre, ¿ok? Y aún sin infección. Mi mamá no le dio infección, a mi mamá no le dio tos, a mi mamá le dio aparentemente una gripe normal con debilidad y el único síntoma o los únicos síntomas de mi mamá fueron debilidad, pérdida del olfato, que también lo tuvimos nosotros, y un poco de dificultad para respirar, ¿vale? Entonces, sin embargo, sobre todo en el caso de ella, que tiene 76 años, decidimos inmediatamente empezar tratamiento, que fue la recomendación del médico, con antibiótico y con también medicamentos para desinflamar, o sea, se me fue el nombre ahorita, mm, incluso inyectados, se me fue el nombre. ¿Por qué? Porque es muy importante desinflamar el sistema, todo el sistema respiratorio. Y el antibiótico, como les decía, la lógica del antibiótico es que aunque estamos enfrentando corticoides, me acordé, corticoides, ¿sí? Aunque estamos, el tratamiento es antibióticos, corticoides, vitaminas, vitamina C, vitamina D, etcétera. Y bueno, el tema es que qué antibióticos, qué corticoides, eso se los tiene que decir su médico, eso no se los puedo decir yo. Allí están llamando por teléfono a mi mamá para pedirle los datos que siempre le piden del oxígeno y todo eso. La están llamando de Sura. Es una máquina que la monitorea todo el tiempo. Entonces, bueno, ¿por qué es importante el antibiótico o por qué consideramos que es importante? Porque aunque es un virus, el virus está bajando todas nuestras defensas, está atacando nuestro organismo y las bacterias pueden aprovechar y entrar. Entonces, el antibiótico lo que va a hacer es a proteger el cuerpo para que no pasen complicaciones respiratorias, que son el peligro más grande del tema del COVID, sobre todo en adultos mayores, ¿sí? Entonces, ya para concluir, no quiero aburrirlos. Si tienen alguna pregunta me la pueden ir haciendo porque ya voy a ir terminando. Ya para concluir, mis recomendaciones personalísimas, como les decía, consuman moringa en agua de panela con limón. Traten de no hervirla para que no pierda propiedades. Yo lo que hago es que en la licuadora pongo el agua panela, le pongo la moringa y la licúo y me la tomo. Mi mamá le pone limón, que es lo ideal porque tiene vitamina C. Yo no le pongo limón porque vengo de un proceso gástrico, pero lo ideal es que sea con limón. Bueno, lo licúan y se la toman. Como eso pueden hacerlo ya. Y si ven la aparición del primer síntoma, pueden empezar con la echinasia. Sé que hay muchísimas otras cosas que también son muy buenas. De hecho, yo estoy consumiendo también un café a base de hongos que es espectacular. Y bueno, de verdad que también se los recomiendo, pero no quiero hacer publicidad, yo solamente quiero transmitirles que se cuiden, que estamos expuestos todos, que por más que nos cuidemos, nos puede pasar. Y por eso tenemos que cuidar es nuestro sistema inmune. Entonces, les recomiendo la moringa con la aparición de los primeros síntomas echinasia.
Y tengan a mano su oxímetro, tengan a mano su termómetro, no dejen que esto avance. Las palabras más sabias del médico de mi mamá: hoy en día una gripe es COVID. No, que esto es gripe, que esto no pasa nada, que eso se me va a pasar, que a mí siempre me da igual, siempre me da con tos, como decía mi mamá cuando empezó a toser. No, porque aquí el riesgo es dejar que esto o sea, que avance. Ajá, aquí hay una pregunta muy interesante que me hace María Alcira. Me dice, ¿esto repite? Bueno, no, hay muy poca información, hay muy poca información. Hoy me decía un amigo que trabaja con data y que su empresa va a sacar una prueba para COVID, que ya se dice que los anticuerpos que nos genera, que nos deja la enfermedad, pueden prolongarse hasta por unos 6 meses. O sea que quedamos como inmunes como por 6 meses. No se sabe cuál es la situación real, no se sabe si vamos a quedar inmunes por un año, por dos, por toda la vida, o no se sabe, hay muy poca información. Lo que más o menos por el tiempo que ha pasado es que podríamos estar protegidos por 6 meses. También puede ocurrir, aquí tengo mi moringa, también puede ocurrir que salgan positivos por varias semanas, depende de la prueba. Parece que la PCR después de 2 semanas de síntomas ya no sales positivo. ¿Por qué? Porque en tu cuerpo, aunque ya no contagies, porque lo que me han dicho es que el contagio es más o menos por 10 días que tú contagias, aunque ya no contagies, el virus ya no está contagiando, pero queda en tu cuerpo estos anticuerpos y puedes salir positiva en algunas pruebas. Ojo, mucho cuidado para que no se confundan. Entonces, la prueba ideal es la PCR, es la que te va a dar más información. Hola Betsa, ¿cómo estás? Es la que te va a dar más información. Entonces, aparentemente 2 semanas después de que ya no tienes el virus, ya te va a decir que es negativo. Pero no todas las pruebas, acuérdense, son confiables. La recomendada es la PCR, sobre todo cuando hay casos de adultos mayores, es la que les recomienda. Bien, Betsa, aquí mejorando. Todavía con algunos síntomas, hay síntomas que se prolongan, se pueden prolongar por 3 semanas y cuando el caso es grave, incluso más, en nuestro caso no fue grave. Entonces tengo un poquito de, yo que hablo tan rápido, de dificultad para respirar y un poquito como aquí de sinusitis, pero nada grave. eh, y bueno, nada, me voy despidiendo, los quiero un montón, por favor difundan esto. Lo quise hacer porque creo que es súper importante que estemos muy alertas y que podamos realmente apoyarnos unos a otros con lo que vamos aprendiendo, ¿sí? Entonces, bueno, un gran abrazo, esto lo voy a dejar en el IGTV, compártanlo y bueno, los quiero mucho y espero que muy pronto tengamos nuestro próximo programa de secretos para emprender desde cero y no estemos hablando de COVID. Bueno, un gran abrazo y, claro, ¿qué cantidad de moringa se puede tomar al día? Buena pregunta. Bueno, mira, a mí me explicaron cuando compré la moringa que lo que debía tomar es como lo que agarro así en un puñadito por persona. Entonces yo, como somos 4, yo agarro 4 puñaditos chiquitos y se los echo a la licuadora. Y yo lo estaba haciendo preventivamente una vez al día. Desde que nos dieron positivo, estoy haciéndolo 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Entonces, bueno, el café saludable Ganoderma ayuda mucho, sí, es así. Muchas gracias. Ese es el que yo consumo también. También lo consumí, pues lo estuve consumiendo antes del COVID y bueno, también es una recomendación, pero la verdad que quería comentarles del tema de la moringa y que lo averigüen ustedes, ¿ok? Ese es el compromiso. Ustedes mismos averigüen, busquen por internet, no me crean a mí. Un abrazo, los quiero. Chao.